Quisiera comenzar preguntándote, ¿qué es la fe hoy para nosotros? ¿Qué es la fe hoy para nosotros? En una serie que estaba viendo hace unas semanas, había una situación en donde un maestro que era maestro de filosofía discutía ardientemente con su alumno mientras paseaban por las calles. Y él comentaba que la fe, ese maestro la concebía como algo dañino para la sociedad. Que la fe es una ilusión falsa, que te da falsas esperanzas, nos entorpece la fe e incluso no nos deja ver realmente nuestra realidad. Para ese maestro la fe era algo malo, algo dañino, algo que permite y que hace que estemos en una burbuja de fantasía, según su perspectiva de ese maestro que lo comentaba. Sin embargo, este alumno le decía, ¿sabes qué? Eso no es la fe es esperanza. La fe hace que no nos rindamos. La fe nos mantiene con vida. Ahora, hermanos, ¿esto es así? Porque podemos pensar que la fe y el dolor no se llevan bien. Que la fe es el dolor es un enemigo para la fe y que parece ser que como en situaciones como las que vivimos hoy, la fe y el dolor están chocando constantemente. Es por eso, hermanos, que empezamos esta nueva serie y ustedes la vieron y lo publicamos desde el día de ayer para anunciarles que comenzamos una nueva serie de predicaciones que se llama Fe frente al dolor. Y esto es particularmente porque muchos de nosotros estamos viviendo dolor. Pero a veces pensamos que la fe nos tiene que impulsar a evitar el dolor por completo. Y que el dolor es el enemigo más grande de nuestra fe. Y que como este maestro y este alumno, hay una lucha entre qué seguir más, el dolor que nos motiva o la fe que tenemos en Jesús. ¿Sí? Pero cuando retomamos la segunda carta a los Corintios, esta carta tan interesante, tan enriquecedora en doctrina, pero también tan grande en cuanto a la manera de Pablo para ver las angustias, es interesante que el dolor no se ve como un enemigo de la fe. Vemos que el dolor es algo más en medio de la fe. Y fíjense qué interesante, hermanos, porque hay que recordar, porque ya la hemos estudiado en este pasaje, hay que recordar por qué Pablo habla de angustia cuando ha hablado de otras situaciones un poco más profundas con respecto a la doctrina, con respecto a su autoridad como apóstol. ¿Por qué él habla de la angustia? Bueno, si vemos los pasajes unos capítulos antes a esto, nos podremos dar cuenta, hermanos, que Pablo tenía no solo una angustia por la situación que vivía en ese momento. Pablo tenía una angustia porque cuando les vuelve a escribir esta carta de los Corintios, a esta iglesia de los Corintios, le escribe con dolor en su corazón porque no cambian.
porque ha hecho muchas cosas por ellos y no entienden, no cambian, siguen peleados, ¿sí? Siguen con tantos problemas y no cambian. Pero también su angustia viene porque le duele amarlos, ¿sí? Fíjense qué interesante. ¿Y por qué le duele amarlos, hermanos? Porque él, evidentemente, al seguir estando perseverando con ellos, seguir buscándolos a ellos, y ellos que no entienden, eso le causa dolor, le duele amar a una iglesia que al parecer no entiende por mucho que se acerque a ellos. Eso también le duele a Pablo, pero también porque ha pasado tribulaciones por causa de ellos. ¿Sí? Entonces, hermanos, podemos ver que estas tribulaciones se amontonan al hecho de que ellos no cambian, pero también otra cosa que podemos ver con Pablo es que lo rechazan porque no reconocen su autoridad como apóstol. Y no es necesariamente una cuestión de que no lo vean como un jefe, sino como si pueden ver un capítulo anterior, la carta a los Corintios, esta segunda carta le dice a Pablo, Pablo, necesitamos que nos des tus cartas de recomendación, ¿sí? Ya lo vimos hace un año, si ustedes recuerdan, y les dice, es que nosotros vemos que hay otros predicadores mejores que tú, más elocuentes, con una palabra con más potencia. ¿Qué es lo que a ti te respalda, Pablo? Y eso, ay, le duele a Pablo. Y su respuesta, más allá de decirles, ¿saben qué? Ustedes ya váyanse de aquí, ya no quiero nada con ustedes, ¿sí? Todavía de que paso estas tribulaciones por causa de ustedes, ustedes me piden a mí como mis cartas de recomendación. Y recordamos el año pasado que Pablo sabía, que Pablo sí tenía con qué decirle, ¿saben qué? Yo tengo casi estos títulos, pero él los da por perdido, dice, esto nada vale. Y su respuesta ante ellos es, ustedes son mi carta de recomendación. Ustedes son mis cartas escritas no con tintas, sino con el Espíritu Santo en sus corazones. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo les quiero pedir y quiero que entiendan justamente esto, cómo estas cosas se van amontonando poco a poco en el corazón de Pablo, a tal grado de sentir esas angustias en su corazón. ¿Y qué vemos? Justamente vemos que Pablo está situado en una iglesia, en medio de una iglesia problemática, pero también tiene angustias del oficio. Angustias que son claramente del oficio. Imagínate eso, imagínate, porque muchos pastores viven con eso, ¿verdad? Tanto la carga de a lo mejor los problemas que hay en la iglesia y las mismas cargas que ellos tienen que llevar por causa del evangelio. Fíjate qué tan grandes las cargas que llevaba Pablo, que llevaba este también pastor, misionero. Y la pregunta aquí es, ¿cómo Pablo cargó con todas esas cosas? ¿Cómo cargó con tanto? Y es ahí, hermanos, cuando entra este pasaje que vamos a ver en el capítulo 4 del versículo 7 de Corintios, de segunda de Corintios. Y fíjense lo que dice para entender cómo Pablo era sostenido en medio de todo eso. Versículo 7, vamos a leerlo, léanlo junto conmigo, hermanos, todos juntos. Pero tenemos este tesoro, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Entonces, lo primero que quiero que entendamos con estas cosas que estamos viviendo y con esto cosa que está también viviendo Pablo es esto, hermanos, a que lo primero que tienen que hacer o tenemos que hacer y que Pablo veía era que tenían que reconocer su fragilidad, y porque eso es el mejor ambiente para ver el cuidado de Dios. Reconocer tu fragilidad es el mejor ambiente para ver el cuidado de Dios en tu vida. Y fíjense qué ilustración nos ayuda a entender y nos pone Pablo para poder explicarlo. Dice Pablo, que tenemos un tesoro en vasos de ¿qué? De barro. Ahora, esos vasos en la antigüedad, ¿cómo es el barro o cómo es un vaso de barro? Evidentemente era el vaso, en la antigüedad, el vaso más frágil que podías encontrar. Era un vaso muy, muy barato, ¿sí? Porque el barro se podía encontrar en cualquier lado, o sea, lo podías encontrar y usar para hacer vasos, pero también era un vaso muy reemplazable, ¿sí? Ese es un vaso de barro. Y Pablo dice que ese vaso de barro quiere hablar de esa fragilidad para entender una cosa. Unos podríamos decir, es como un vaso de vidrio hoy, ¿verdad? No necesariamente. Hay algo más frágil que un vaso de vidrio. ¿Qué es, hermano? Pues un vaso de unicel, ¿verdad? Un vaso de plástico, un vaso desechable. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué es tan frágil? Bueno, porque un vaso de vidrio no lo puedes agarrar y aplastar con tu mano. ¿Qué es más frágil? Pues el vaso desechable. Y lo que quiere decir Pablo es que así de frágil es nuestra humanidad, como un vaso de barro. Así de frágil es nuestra humanidad. Pero también lo que dice aquí Pablo es que en medio de tu humanidad, en medio de nuestro ser y de nosotros como persona, hay un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? ¿Sí? El poder de Dios en nuestra vida. Ese es el tesoro. Por poner un ejemplo, hermanos, para hablar de esto del cuidado de Dios en medio de nuestra fragilidad. Yo me he encontrado, o a veces hemos pensado, con que hay personas que hasta el momento no se han enfermado. Y hay personas que dicen, bueno, es que yo no me enfermo, a lo mucho me enfermo 1 o 2 veces por año. ¿Sí? No somos muy sanos en familia, y la explicación a esto es porque tenemos genes que hablan de eso, ¿no? Hay hermanos que tienen genes de gente de familiares que tienen muchas enfermedades. Gracias a Dios nosotros no tenemos eso porque tenemos esos genes, ¿verdad? Porque también nos cuidamos, nuestra alimentación, y está bien. Yo digo que está bien que lo veamos también de esa forma, hermanos. Sin embargo, nos perdemos en medio de eso la oportunidad de decir, no me he enfermado porque Dios me ha cuidado hasta el momento. ¿Sí? Perdernos la oportunidad de decir, bueno, no me he enfermado hasta ahora, a pesar de los genes, también de esas cosas, es porque sí soy frágil. A pesar de esas cosas de los genes y todo, sigo siendo frágil. Y aún así Dios está conmigo. Dios me sigue protegiendo. Y esto es bien interesante, hermanos, porque cuando lo vemos desde esa manera, podemos ver con más profundidad el cuidado de Dios, su abrazo de parte de Dios hacia nosotros en medio de nuestra fragilidad. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo sigo siendo así de frágil. Y si sigo permaneciendo, es por gracia de Dios, es por gloria de Dios. De hecho, ¿por qué lo dice esto Pablo? Porque muchos de los griegos, los filósofos de ese momento, ellos decían y mostraban, ¿saben qué? Miren, estoy igual, sigo contento, sigo feliz.
Y los filósofos, los demás griegos decían, wow, ¿no? ¿Sí? Wow, ¿cómo es posible que este siga feliz? ¿Sí? ¿Cómo es posible que este siga feliz? Y ellos le explicaban por qué. Porque esto viene de mí. ¿Sí? Porque esto viene de mí. Y Pablo decía, no, 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 no. Si estamos aquí firmes, contentos e incluso fortalecidos, es porque viene de Dios. Yo incluso he visto y he hablado con algunos de mis hermanos que han perdido algún familiar, que se han sentido tristes, y aún así en medio de eso me dicen, pero hermano, seguimos adelante, seguimos avanzando. Y yo me quedaba, wow, ¿no? Este hermano en medio de su dolor dice, sigo adelante. Y yo me impresionaba como los griegos, ¿no? Wow. Pero cuando lo vemos así, desde el concepto de Pablo, desde las palabras de Pablo, él dice, ¿sabes qué? Eso es, solamente hay una explicación ante esa actitud de tus hermanos, ante incluso mi actitud ante estos problemas. Es por el poder de Dios. Entonces, hermano, aún vemos en todo esto cómo Dios, cuando reconocemos, de nuevo, lo repito, cuando reconocemos nuestra fragilidad, es el mejor ambiente para ver el cuidado de Dios en nuestra vida. Sin embargo, hermano, aún no respondemos esto que decíamos en un inicio. La fe tiene que ver con olvidar la angustia. La fe tiene que ver con olvidar el problema, como seguir adelante y dejar atrás ese problema. Vamos a verlo un poco más con más profundidad. Versículo 8, ¿qué dice, hermanos? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no, ¿qué dice? Mas no desesperados. No sé si has oído esta frase, hermano, y que a veces podemos pensar que esto habla de una frase popular que hemos oído, que dice, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? ¿Sí lo has escuchado? Dios aprieta, pero no ahorca. Ahora, esta parte de que somos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, ¿dice esto? ¿Habla de esta frase también? Porque parece, ¿no? Parece que tiene que ver, pero hay que verlo con un poco más profundidad. Cuando estudiamos cada una de las palabras es interesante, hermanos. Porque, por ejemplo, la palabra de atribulados tiene que ver con, ¿sí? Amenaza en tu vida, pero una amenaza que viene de afuera hacia ti. Y la palabra de angustiados, o sea, estamos atribulados, amenazados, vienen amenazas de fuera hacia nosotros, pero no angustiados. Y la palabra angustiados tiene que ver con cuando uno se siente apretado, apachurrado por algo, que no hay espacio a su alrededor, pero también algunos la traducen como mas no aplastados. Sí, ¿no? Vienen amenazas, nos sentimos atribulados, pero no aplastados. Fíjense qué interesante, hermanos. Entonces, ni Dios te ahorca, porque si no mueres, como dice, no hemos sido aplastados. Ni Dios te ahorca, porque si no falleces, mueres por el poder de Dios. Ni aprieta también, hermanos, porque las cargas de afuera se amontonan. Las cargas que evidentemente muchos hemos visto como esas cargas que están a nuestro alrededor se amontonan una tras otra. Y no me dejarás mentir, hermano, en esta época, no sé si has sentido que se han amontonado
una cosa tras otra cosa, y cuando ya vas poco a poco viene otra cosa y vienen más cosas. De hecho, esa es la idea de atribulados, ¿no? Como que se amontonan cosas, vienen cosas del exterior y se van amontonando sobre ti. Pero por eso les digo, ni aprieta, porque esas cargas de afuera se amontonan y Dios es el que las detiene. No te aplastan. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se amontonan y no llegan necesariamente completamente a ti el peso, porque Dios las detiene. Yo te quiero poner un ejemplo para que lo podamos ver de una manera más ilustrativa. No sé si tú llegaste a ir al Papalote o has visto al Papalote Museo del Niño, o has visto este experimento en internet de una cama de clavos, ¿verdad? No sé si lo has visto. Y cuando te ponen en esa cama de clavos, son clavos que sí, son filosos, son clavos que están grandísimos, y te ponen, pero poco a poco van quitando una plataformita que te sostiene y te va haciendo que los clavos te acuestes totalmente en los clavos, pero no te pasa nada, no te perforan, ¿verdad? No te hace ningún daño, porque evidentemente, ya hablando de una cuestión más de la ciencia, el cuerpo se va dispersando el peso en cada uno de los clavos, por eso no te pasa nada. Otra cosa sería si solamente hubiera un clavo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esta ilustración, hermanos? A que justamente es eso. Pablo está consciente de que están estas cosas a su alrededor. Pablo está consciente y no está diciendo, ya olvidé el problema, ya olvidé la angustia, ¿sí? Él está consciente de esas cosas, pero él sabe que Dios es el que las sostiene al final de cuentas y permite que al final no le hagan daño a tal grado de morir. Como esa cama de clavos que tú estás evidentemente en clavos totalmente acostado, pero no te hacen daño. Atribulados, mas no angustiados, es lo que dice Pablo. Y esta parte de no de angustiados también tiene que ver, hermanos. Fíjense, dice en el versículo 8, dice que están atribulados, mas no angustiados. Pero aquí también dice, en apuros, versículo 8, en apuros, mas no desesperados. Ahora, esto es bien interesante también, hermanos, porque la palabra para en apuros tiene que ver con una cuestión de duda. De cuando tú vas caminando, no sé si te ha pasado que cuando tú vas caminando y te dijeron alguna dirección, pero vas sobre esa dirección y llegas a un momento en que dices, ¿estaré bien? ¿Estaré yendo por el camino correcto? ¿No me habrán dado la dirección equivocada? ¿No me habré desviado un poquito? Y es que eso pasa también con nuestras angustias, ¿verdad? Llega un momento en que decimos, ¿vale la pena? ¿En verdad? ¿Seguir confiando en Dios? ¿Vale la pena? A eso se refiere Pablo con en apuros, con esa cuestión de dudas. Y va a haber dudas, evidentemente, en el caminar. Pablo lo explica desde su perspectiva. Ha habido momentos en mis angustias que estoy en apuros, con dudas, con incertidumbre, pero no desesperado. Es decir, al final siempre sé a dónde ir. Qué hermoso, hermanos, de parte de las palabras de Pablo. He tenido dudas, sí, pero la gran ventaja
de que Dios está conmigo es que siempre sé a dónde ir. Y hermanos, no hay peor cosa, hermanos, que no tener un propósito en la vida. ¿Verdad? ¿Cuántas personas con tanta fama, con tanto dinero, con tanta salud, etcétera, con muchas cosas, se rindieron ante la vida? Desesperaron y ahí acabaron. ¿Cuántas personas no fueron así, hermanos? Porque al final tuvieron todo, pero no tienen propósito. Y esto nos debería de dar gozo también, hermanos, alegría en estos tiempos, porque evidentemente hay dudas, evidentemente se amontonan las cargas, pero no desesperamos. Al final, hermanos, sabemos a dónde ir. Tenemos un propósito. Cada creyente tiene un propósito en Jesús. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Cómo el dolor nos muestra también nuestro propósito. Cómo el dolor, cuando lo enfrentamos con fe, vemos nuestro propósito. Y esto es lo que quiere decir Pablo también con este pasaje de atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Es que si hay relación con Cristo Jesús, aún encerrados, aún en la tribulación, sabemos a dónde ir. Muchas personas hoy en día ya, creo yo, se han desesperado muchísimo, hermanos. Uno ve videos en internet y ve a las mamás que dicen, ya no sé qué hacer con mis hijos aquí, ya no sé qué voy a hacer con mi vida, ya no sé por dónde empezar, ¿salen? Están en apuros, como dice aquí la palabra. Ya me desesperé, ya estoy en apuros en este lugar, en este pequeño espacio, no sé qué hacer. Ya hice de todo, ¿qué más hago? Déjame decirte, hermano, que si te sientes en esa situación, es que necesitas tener una relación con Cristo más profunda. Porque una relación con Cristo más profunda, aún encerrados, tenemos propósito. Aún encerrados y decir, ¿qué más hago? Evidentemente sabes para dónde ir. Sabes qué hacer cuando estás con Cristo. ¿Sí? Creo que esto va teniendo forma, hermanos. Vemos que estas situaciones nos van ayudando a entender el propósito detrás del dolor, y nuestra fe también nos ayuda a entenderlo. Pero también fíjense qué pone el apóstol Pablo para seguir viendo y hablando de esta parte de las angustias y otra lista de situaciones que está mostrando Pablo. Fíjense qué dice en el versículo 9. Y les digo, cuando lo lea, hermanos, también acompáñenme a leer. Versículo 19. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ahora, hermano, imagínate esta situación. Una situación en donde tus amigos, esos que consideras tus amigos del alma, te dejan de hablar. Que tus amigos, estos que considerabas más que amigos, hermanos, te dejaron de hablar. Y a la vez te acusen de algo que tú no hiciste.
Esto es la traición, ¿verdad? Y de hecho, esto mismo, esta situación que te estoy diciendo, imagínate esto, o sea, qué dolor tú sentirías, ¿verdad? Esto mismo también lo vivió Pablo. ¿Sí? Donde ya vimos en el inicio, esta que era la iglesia, esta iglesia a la cual él mismo cuidaba, le amaba. Prácticamente lo rechazan por ser pobre también, por no ser como los demás predicadores. Y él vivió eso. Es decir, se sintió también incluso perseguido por la causa de Cristo y también incluso derribado por sus hermanos. Pero también más allá de la persona de Pablo, ¿quién también vivió estas cosas, hermano? Jesús, ¿verdad? ¿Quién vivió estas cosas, hermano? Jesús. Él fue perseguido y aún así dice, Dios está conmigo. El mismo Jesucristo. Él traicionado por su mismo discípulo y continuó firme hasta el fin. Y esto es bien interesante, hermanos, porque todas estas listas de cosas, hermanos, no solamente Pablo las estaba viviendo, sino Jesús mismo las vivió también. Podríamos pensar que esta cuestión de la pandemia, ¿Jesús no la vivió? Esa es una pregunta que podríamos hacer. ¿Jesús entiende nuestro dolor? Evidentemente sí. Pero aquí viene un versículo interesante de por qué estas angustias que vive Pablo, dice que las vive igual que Jesús. Todo creyente tiene que al final de cuentas vivir el mismo dolor que Jesucristo. Está muy fuerte esta situación, pero es lo que vamos a ver. Fíjense lo que dice el versículo 10. Ya vimos una lista, hermanos, ya vimos cómo estas situaciones al final de cuentas sí nos hablan de un dolor, sí nos hablan de angustias que vive el creyente, pero también cómo Dios está en medio de esas angustias, sosteniéndonos, pero también nos va a hablar acerca de cómo estas angustias son producto de Jesús. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermanos, y quiero que de primera instancia nos quitemos en nuestra mente. Porque podemos pensar que esta cuestión de la tribulación del cuerpo, y hacemos esta dualidad, como esta división, que una cosa es nuestro espíritu y otra cosa es nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que estas dolencias del cuerpo nos afectan a nuestro cuerpo, pero no al espíritu. Y aquí Pablo y siempre toda la cosmovisión judía ha visto al cuerpo y al espíritu como uno solo. ¿Sí? Hay que entenderlo en esta situación. Pablo habla desde esta idea de que el cuerpo y el espíritu es uno. ¿Sí? No es que el cuerpo es distinto al espíritu, el espíritu es distinto al cuerpo, no. El cuerpo habla de todo el ser. ¿Sí? Entonces, esto es bien interesante, hermanos, porque dice que él llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y algo aquí es muy
confrontante para nuestras vidas, hermanos. Porque lo que está diciendo Pablo es que estas angustias, estas tribulaciones, el sentirse desesperado, el sentirse en apuros, el sentirse derribado, es porque en su vida completa, en su existencia, está llevando lo mismo, la misma existencia de Jesucristo cuando estuvo aquí. Sí, hermanos, lo entendemos un poco. Es como una experiencia de la misma existencia de Jesucristo en su ser. Y esta figura también, incluso algunos comentan que es como una ilustración de esto de llevando el cuerpo siempre por todas partes. Es como cuando una persona, en un funeral, las personas llevan la tumba cargando hacia el panteón, ¿verdad? Hacia el cementerio, ¿verdad? Lo llevan a todas partes que vayan. Incluso hay comunidades donde el cuerpo lo llevan hasta cargando desde el lugar donde él residía, donde el fallecido residía, y lo llevan de una casa a otra y así lo llevan. Esa es la tradición. Así lo está diciendo Pablo. El hecho de que yo pase por estas cosas es como si yo llevara ese cuerpo, y eso es evidencia de que también estoy llevando esa muerte de Jesús a todos lados. Sí, hermanos, lo entendemos un poco, y eso lo llevo por causa de Jesús. Entonces, hermanos, fíjense lo interesante que aquí podemos entender. El hecho de que hoy también nosotros llevemos dolor, enfermedad, tribulación, angustia. Esas cosas, hermanos, ¿sí? Es una forma también de llevar esa muerte de Jesucristo a todos lados. Y todo creyente que ha decidido seguir a Cristo, las marcas del amor cuando Él vivió aquí, también las va a llevar a todos lados. ¿Sí? Pero también algo que quiero que entendamos, hermanos, es algo muy interesante. Es que también dice la palabra que no solo la muerte se llevará por causa de Jesús, sino que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Es decir, hermano, Pablo decía, las persecuciones que llevo por causa de ustedes, hermanos, las angustias que llevo y tribulaciones por causa de ustedes, esa es la muerte de Jesús. Pero cuando Dios me ha librado de mis angustias, cuando Dios me ha librado de mis tribulaciones, en ese momento, esa es la vida. Esa es la salvación. Y esto es bien hermoso, hermanos, y es algo tan glorioso, porque lo que está diciendo Pablo es que el que Él sea librado de una enfermedad, de una angustia, de una tempestad, es solo una pequeña pizca de la vida eterna. Y Pablo nos está invitando a, ¿sabes qué, hermano? También yo los estoy invitando a que ustedes no solamente vean su dolor a partir de la muerte de Jesucristo, sino también puedan ver su recuperación a la luz de la resurrección de Jesucristo. Hoy, hermanos, las familias están angustiadas, atribulados, y no solo tienen miedo, hermanos,
sino que se sienten limitados, ¿verdad? Es decir, hay una carga tan grande porque evidentemente saben que hagan lo que hagan ante esta enfermedad, no pueden evitar que ellos, que sus hijos, su familia, los ataque esta cosa, esta enfermedad tan violentamente. Y temen por la vida de sus hijos, temen por la vida de sus padres, temen por la vida de la familia y el bienestar del hogar, ¿verdad? Pero piensa un poco esto, hermanos. Hasta el día de hoy, hasta hoy, Dios te ha abandonado. Te ha dejado tirado en el piso cuando ya no puedes más. Te ha dejado a la deriva, sin propósito y sin entender el porqué de las cosas. ¿Dios ha hecho eso? Si somos sinceros, hermanos, y vemos las misericordias de Dios en nuestra vida, hasta este momento, podremos concluir que no. Y he usado poco o mucho dinero, incluso a ti, para ayudarte. Y he usado no solamente tal vez a un hermano, sino a más personas para orar por ti y para ayudarte también. En medio de esa angustia. Pero también, hermano, en esta sociedad, muchas veces nosotros nos han dicho, ¿verdad? ¿Sabes qué? La sociedad nos dice y la cultura nos dice en este momento, ¿sabes qué? Ya no hay por qué tener esperanza. Ya no hay, ahorita en este momento, ya no hay nada bueno de todo lo que vemos. Y lo único que nos puede mantener seguros es que el que tenga más dinero, el que tenga más recursos, el que tenga más influencias para la cuestión médica, eso es lo que nos va a dar seguridad. Pero ¿verdad que no? La realidad es que no, hermanos. A la luz de lo que estamos leyendo, podemos notar, hermanos, que esas cosas no nos brindan esa seguridad, sino el único que nos ayuda a entender cuál es el propósito de nuestra vida es Jesucristo. Y es como nosotros, y es como Pablo en ese momento, es como cuando una persona está en un carro y no importa si cae en un bache o cae en algún otro lado, sabe que en medio del hoyo, ahí va a haber tanto el dolor, pero también va a haber la resurrección de Jesucristo. Y algo también, hermano, que podemos ver dentro de este pasaje es que Dios te ha enseñado que el dolor más grande que tenías al que enfrentarte, lo recibió Cristo. Lo recibió Cristo en su muerte. Y tú sientes que a lo mejor has sido atribulado, has sido angustiado, has sido desamparado tal vez, que has sido perseguido, has sido arrojado al piso. Pero Cristo también, a tal grado incluso de morir. Cristo recibió todas estas cosas hasta el final, hasta tal grado de morir. Su ser fue quebrantado y si llevamos estas tribulaciones hoy, hermanos, es solo una pizca de lo que Él llevó
por amor a nosotros. Esta pequeña tribulación es solo una pizca, hermanos, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, de lo que Jesús llevó en nuestro lugar al ir a la cruz. Qué hermoso y glorioso, hermanos, es saber estas cosas, porque ya no vamos a llevar esa pesadez, esa tribulación a tal grado de morir, porque Jesús la llevó. Pero es más hermoso, hermanos, saber que Jesús no se queda angustiado y atribulado, sino que vive y resucitó. Y lo mismo que ha llevado él, o lo mismo que le pasó en la resurrección, también nosotros lo llevaremos. Y da una alegría grande, hermanos, saber que cuando estemos con Él, reunidos todos juntos, seremos abrazados y ministrados por Él mismo. Y hermano, yo te quiero invitar en esta tarde a que no solamente podamos ver nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra enfermedad, a la luz de la cruz de Jesucristo, a la luz de su dolor, sino también ver estas cosas a la luz de la resurrección. Y imagínate cuando nos digan, es el momento de reunirnos como hermanos, es el momento de alegrarnos como hermanos, es el momento de ya salir. Imagínate qué alegría sería para nosotros. Pero esa pequeña alegría cuando nos digan eso es solo una pizca del gozo, la alegría, cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos con Él abrazados y siendo ministrados por Él mismo. Y que cada vez cuando alguien nos llegue una noticia que se ha recuperado de la enfermedad, decir, ay, me siento tan alegre, pero más alegre sería esto cuando esté delante de mi Señor. Y esa alegría cuando nos digan en algún lugar de nuestra casa, de nuestro hogar, nuestro hermano se recuperó, nuestro hermano está bien. Eso no es nada, hermanos, con la alegría, con el gozo de saber que eso pequeñito que estamos viviendo en una recuperación, cuando pasamos una angustia, cuando saltamos de una crisis, eso solamente es una pequeñita forma de demostrar lo que va a pasar con nuestra vida en la resurrección. En Jesucristo, hermanos, todos los padecimientos de nuestra vida no son solo una expresión de nuestra debilidad. Y los padecimientos de Jesús al morir, sino de una oportunidad gloriosa de entender que también experimentaremos el anuncio de su resurrección al terminar cada angustia. Eso es lo que nos está llamando Pablo, a que el cuerpo se duele, pero es solo una pizca de lo que se dolió Jesucristo cuando estuvo aquí. Y que también el cuerpo puede recuperarse, pero es solo una pizca de lo que nos va a pasar en la eternidad. Esa es una forma tan grande y gloriosa de enfrentar con esta fe nuestro dolor.